Después de que, olvidaran, pagarme $4,000 de su última fiesta, este año me dieron un sobre con el dinero para los depósitos. No saben que esta vez, el único pago que haré será a mí misma. Hola a todos, y gracias por estar aquí. Antes de empezar, quiero que se imaginen una máquina perfectamente engrasada. Una máquina familiar que funciona con reglas no escritas, con roles asignados desde la infancia de los que es imposible escapar. En la máquina de mi familia, yo no era una de las piezas brillantes y visibles. Yo era el aceite. La grasa que lo mantenía todo funcionando sin problemas, silenciosa, invisible y solo valorada cuando algo empezaba a chirriar. Mi nombre es Jacinta, tengo 26 años, y esta es la historia de cómo decidí gripar la máquina para siempre. Todo culminó, como solía ocurrir, en una cena de domingo en la casa de mis padres. El aroma a pollo asado y romero se mezclaba con una tensión tan familiar que casi podía considerarse un miembro más de la familia. Sostenía mi vaso de agua con más fuerza de la necesaria, sintiendo el frío del vidrio condensado contra la piel de mis dedos mientras contaba las vetas de la mesa de caoba. Era un truco que había aprendido para anclarme, para no dejar que sus voces y expectativas me arrastraran. Mi madre, Eulalia, con su sonrisa perfectamente ensayada, deslizó un grueso sobre color crema por la superficie pulida de la mesa. No se deslizó hacia mí, por supuesto. Se detuvo frente a mi hermana, Úrsula. En el frente del sobre, el escudo familiar que mi padre había encargado a un heraldista hacía años estaba grabado en un oro tan brillante que dolía a la vista. Porque, cielo santo, Úrsula no podía tener una simple invitación de cumpleaños. Necesitaba un emblema, una declaración de su estatus. ¿A qué son una absoluta preciosidad? Arrulló mi madre, sus ojos brillando mientras Úrsula, con la delicadeza de una reina, empezaba a repartir las invitaciones al resto de nosotros, como si nos estuviera haciendo un favor. La calígrafa me confesó que era el diseño más elegante y sofisticado en el que había trabajado en toda la temporada. Dijo que teníamos un gusto exquisito. Mi padre, Braulio, carraspeó, un sonido gutural de pura satisfacción. Se irguió en su silla, inflando el pecho de tal manera que temí que los botones de su camisa de lino salieran disparados. Y no fue fácil conseguir el gran salón de la Hacienda La Joya para un sábado por la noche. Tuve que llamar a un viejo amigo, recordarle un favor que me debía, pero para mi princesa, que cumple 30, nada es demasiado bueno. Nada. Úrsula soltó un gritito agudo, uno que había perfeccionado para sonar a la vez emocionado y modesto. Se echó su perfecta melena rubia, producto de incontables horas y pesos en el salón de belleza, por encima del hombro. Ya tengo 200 personas confirmadas, y eso es antes de enviar estas. La hija de los Wilson tuvo 150 en sus 30 y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, dijo que fue el evento del año. Hizo una pausa dramática, sus ojos azules brillando con malicia. Hasta el mío, claro. Tomé un sorbo de agua, dejando que el hielo chocara deliberadamente contra mis dientes. El sonido agudo cortó el aire por un instante. 10 años. 10 años de estas conversaciones, de esta competencia unilateral, de ver el cumpleaños de Úrsula convertirse en una especie de fiesta nacional mientras el mío, 2 semanas después, se mencionaba con una ocurrencia tardía, si es que se mencionaba. Fue entonces cuando la máquina familiar giró su engranaje hacia mí. Mi madre fijó su mirada en mi dirección. Con sus uñas de manicura francesa, perfectas y afiladas, deslizó una carpeta de manila gruesa sobre la mesa. Su trayectoria fue directa, sin vacilación. Encima, como una ofrenda sacrificial en un altar, descansaba una tarjeta de crédito platino. Necesitamos que te encargues de todo otra vez este año, cariño. Eres tan buena con los detalles. La frase, la misma frase que había escuchado durante una década, me golpeó con la fuerza de siempre. Lo dijo como si me estuviera concediendo un gran honor, como si me estuviera nombrando general de un ejército, en lugar de sentenciarme a semanas de trabajo no remunerado y estrés. Miré la carpeta. Su peso me resultaba familiar en las manos. Dentro, lo sabía, habría recortes de revistas, impresiones de Pinterest, listas de contactos y un presupuesto que seguramente ya estaba desfasado.
La misma carpeta que había recibido desde que tenía 16 años, cada año más gruesa, más pesada, más exigente. Mientras mis dedos se cerraban sobre el cartón áspero, un recuerdo fugaz, casi doloroso, me asaltó. Tenía 12 años y mi padre organizaba una gran parrillada para sus socios. El servicio de catering falló a última hora. El pánico se apoderó de mi madre, pero yo, con una eficiencia impropia de mi edad, tomé el control. Coordiné a mis tías, preparé las guarniciones, improvisé una barra de bebidas y me aseguré de que a nadie le faltara nada. Al final de la noche, mi padre, con un raro brillo de genuina admiración en los ojos, me revolvió el pelo frente a todos y dijo: «Esta niña vale oro. Siempre puedo contar contigo». Esa frase, esa única y preciosa gota de aprobación, se convirtió en el ancla que me mantuvo atada a este papel durante más de una década, siempre esperando, en vano, volver a sentir ese calor, esa validación. Pero el calor se había enfriado hacía mucho tiempo, y ahora, el peso de esa carpeta solo se sentía como una cadena. Esa noche, en la soledad protectora de mi pequeño apartamento, la carpeta de Úrsula parecía una bomba de tiempo sobre la mesa de la cocina. Decidí desactivarla, al menos por unas horas, ignorando su presencia. En su lugar, me dirigí a mi armario y, de la parte más profunda y oscura, saqué una vieja caja de zapatos. La caja no contenía calzado, sino los artefactos de mi historia no contada. Mi museo del dolor, como lo llamaba en la seguridad de mis propios pensamientos. Era el lugar donde guardaba las pruebas tangibles de mi invisibilidad, los recibos de mi silencio. Con un suspiro, me senté en el suelo y levanté la tapa. El primer objeto que mis dedos tocaron fue una fotografía descolorida, sus bordes doblados por el tiempo. Mi fiesta de quinceañera. Yo, con un vestido lila sencillo que habíamos comprado en una tienda departamental, sonriendo con una mezcla de timidez y decepción detrás de una pizza familiar que servía como pastel improvisado. Mis dos mejores amigas de la secundaria estaban a mi lado, intentando animarme. Recuerdo la conversación con mis padres como si fuera ayer. «Mija, lo sentimos, pero este año tenemos que apretarnos el cinturón», había dicho mi madre, evitando mi mirada. «El viaje de Úrsula a Europa por sus 18 años va a ser muy caro, y queremos que sea inolvidable para ella». Justo al lado de la foto, en la caja, había un folleto satinado de un tour por las capitales europeas. En la portada, una joven sonreía en un puente de París. No era Úrsula, pero podría haberlo sido. El contraste era brutal, una lección temprana sobre prioridades. Mis dedos buscaron el segundo objeto, el más pesado, el que todavía me causaba una punzada de ira cada vez que lo veía. Un estado de cuenta de mi tarjeta de crédito de hacía 4 años. Una línea de cargo, marcada con un rotulador amarillo fluorescente, destacaba como una cicatriz en el papel: florista, Le Grand Bouquet, $80,000 pesos. La cifra todavía me hacía tragar saliva. Recuerdo el pánico helado que se apoderó de mi pecho esa noche. Eran las 10, la víspera de la fiesta de 25 años de Úrsula. El proveedor de flores original, uno más asequible, había cancelado por una emergencia. Úrsula estaba al borde de una crisis nerviosa. Mi padre, siempre el héroe en armadura brillante para su hija mayor, me había acorralado en la cocina. «Jacinta, por favor», me suplicó, su voz inusualmente suave. «Usa tu tarjeta. Sé que tienes un buen límite. Es una emergencia. Te lo devuelvo la próxima semana, sin falta, te lo juro». Como una tonta, le creí. Pagué. La fiesta fue un éxito rotundo, las flores fueron espectaculares y salieron en todas las fotos de Instagram de Úrsula. La próxima semana se convirtió en el mes siguiente, y luego en un vago, cuando las cosas mejoren. Nunca llegaron a mejorar, al parecer. La deuda la pagué yo, mes a mes, con intereses, renunciando a un viaje con amigas, posponiendo el cambio de mi vieja laptop, sintiendo el peso de su extravagancia en mi propia cuenta bancaria. No fue solo el dinero. Fue la traición. La facilidad con la que habían olvidado su promesa, la facilidad con la que habían descartado mi sacrificio. El último objeto era una página arrancada de mi diario de la adolescencia.
La caligrafía era redonda e insegura, la de una chica de 17 años. La entrada estaba fechada el día de mi cumpleaños. Decía, hoy es mi cumpleaños. Mamá y Úrsula se fueron de compras todo el día para buscar un vestido para una boda. Papá trabajó hasta tarde. Nadie se acordó hasta que lo mencioné en la cena, cuando trajeron un helado del refrigerador. Papá me dio $500 y dijo que me comprara algo bonito. Recuerdo haberme sentido tan pequeña, tan insignificante. Al día siguiente, me compré un libro de fotografía de Ansel Adams. La fotografía era mi pasión secreta, un mundo en blanco y negro de luz y sombras donde yo tenía el control, donde mi perspectiva importaba. Un pasatiempo que, con el paso de los años, había ido acumulando polvo en un rincón, ahogado por los detalles de la vida de Úrsula. Cerré la caja con una lentitud deliberada, como si estuviera cerrando un ataúd. Las lágrimas que esperaba no llegaron. En su lugar, sentí una calma gélida, una claridad dura como el diamante. La deuda olvidada de 80.000 pesos no era solo dinero, era la prueba cuantificable de mi valor para ellos. 0. Durante 10 años, había estado en la sala de espera de sus afectos, esperando pacientemente mi turno para ser vista, para ser celebrada. Y en ese momento, mirando esa caja de recuerdos dolorosos, comprendí con una certeza absoluta y aterradora que mi turno nunca iba a llegar. A menos, claro está, que yo misma lo tomara por la fuerza. Los días que siguieron a esa cena se convirtieron en un torbellino predecible, una repetición del mismo infierno personal que soportaba cada vez que se acercaba el cumpleaños de Úrsula. Mi teléfono se transformó en un portal directo a las demandas de mi familia. Úrsula me enviaba una avalancha de mensajes a todas horas, cada uno con un nuevo capricho, una nueva urgencia. Primero, el tema de la fiesta cambió de Noche de Hollywood a Gala de Diamantes, lo que significaba que toda la paleta de colores que ya había investigado era inútil. Luego, decidió que necesitaba un fotomatón, pero no uno cualquiera, uno con un fondo de lentejuelas plateadas y accesorios personalizados con sus iniciales. Cada mensaje era una interrupción, una pequeña agresión a mi propia vida y a mi jornada laboral. Intentaba concentrarme en un informe importante, y mi teléfono vibraba con una foto de un centro de mesa, seguida de un texto: ¿puedes conseguir estas orquídeas exactas? Las de la fiesta de Renata eran horribles. Fue entonces cuando empecé a practicar pequeños actos de rebelión, microagresiones pasivas para mantener mi cordura. Eran victorias minúsculas, casi invisibles para ellos, pero para mí eran sorbos de aire en una habitación sin oxígeno. Si Úrsula me enviaba un mensaje, esperaba deliberadamente 2, a veces 3 horas antes de responder con un simple y profesional recibido. Cuando me pidió que contactara a una banda de jazz carísima que una de sus amigas había recomendado, accidentalmente, les envié un correo con la fecha equivocada, sabiendo perfectamente que ya estarían ocupados. Luego, con falsa inocencia, le informé: qué lástima, Úrsula, ya no están disponibles. Mi amiga Cosima, que había sido testigo de este ciclo durante años, me llamó una noche, su voz cargada de preocupación. Hazy, por favor, diles que no este año. Diles que estás demasiado ocupada en el trabajo. Inventa algo. Te estás consumiendo. Lo sé, Cosy, pero ya es demasiado tarde. Ya acepté, mentí, aunque la verdad es que ni siquiera había considerado la posibilidad de negarme. El hábito de complacer estaba demasiado arraigado. La gota que derramó el vaso, el catalizador que convirtió mi resentimiento latente y mis pequeñas rebeliones en un plan de acción a gran escala, llegó un martes. Estaba en mi hora de almuerzo, intentando disfrutar de una ensalada en la paz relativa de mi escritorio, cuando mi teléfono sonó con el tono asignado a mi madre. Su nombre, mamá, brilló en la pantalla. Dudé, pero contesté. Jacinta, cariño, empezó con esa voz melosa que siempre precedía a una gran petición. Tu padre y yo estuvimos hablando anoche. Creemos que la fiesta necesita un toque extra, algo que realmente la haga destacar. ¿Qué te parece una barra de degustación de tequila Don Julio de 1970? Sé que es un capricho caro, pero imagínate las fotos. Me froté las sienes, sintiendo el inicio de una migraña. Mamá,
la interrumpí, mi voz más cansada de lo que pretendía. Ya he cerrado el contrato con la barra de bebidas. Cambiarlo ahora implicaría penalizaciones. Además, el presupuesto ya está al límite. Añadir eso lo dispararía por completo. Ya superamos los 120,000 pesos. Hubo un suspiro de impaciencia al otro lado de la línea, un sonido que conocía tan íntimamente como mi propio latido. Era el sonido de mi lógica, mi esfuerzo y mi estrés siendo descartados como si fueran una molestia menor. Ay, mija, el dinero no es el problema ahora. Se trata de la imagen, de darle a tu hermana el día que se merece. Esto es para Úrsula. Hizo una pausa, y luego, con una ligereza que me revolvió el estómago, añadió las palabras que lo cambiarían todo. Ya para tu cumpleaños podemos hacer algo sencillo, una pizza aquí en la casa, pero este es el día especial de tu hermana. Por favor, no seas tan difícil. Y ahí estaba. La frase. Algo sencillo. Mi valor, mi celebración, mi existencia entera, reducida una vez más a la misma solución barata, improvisada y de último minuto. No fue un grito, no fue un insulto directo. Fue peor. Fue la absoluta normalidad con la que lo dijo. La certeza incuestionable en su voz de que este era el orden natural de las cosas. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No de forma ruidosa, sino con el silencio definitivo de un glaciar partiéndose en dos. Colgué el teléfono. El ciclo de abuso emocional y minimización tenía que terminar. Y yo era la única que podía hacerlo. La máquina iba a gripar. Esa noche, mi apartamento se sentía diferente. El aire estaba cargado de una energía nueva, una mezcla de terror y euforia. Encendí mi computadora portátil, y la luz de la pantalla iluminó mi rostro en la penumbra. En el escritorio, el icono de la carpeta, Fiesta 30 Úrsula, parecía mirarme con aire acusador. Con un movimiento rápido y decidido del ratón, la arrastré a la papelera. El sonido del sistema operativo al vaciarla fue extrañamente satisfactorio, como el clic de una cerradura que se abre. Abrí una nueva ventana del navegador. Mis dedos, que durante semanas habían tecleado nombres de floristas y de JS, ahora escribían palabras que sabían a promesa: vuelos a Cancún. Hoteles Boutique Riviera Maya. Fotografía de amanecer en Tulum. La pantalla se llenó de imágenes de aguas tan turquesas que parecían irreales, de arena blanca y de cielos vastos y despejados. Se sentía como un portal a un universo paralelo, un universo donde la palabra obligación no tenía cabida. Encontré un pequeño hotel boutique, casi escondido, con bungalows que daban directamente al mar. Tenía una terraza privada perfecta para montar un trípode. Sin pensarlo demasiado, llené el carrito de compra virtual, un vuelo de ida y vuelta para el día antes de la fiesta de Úrsula, una estancia de 2 semanas completas que abarcaba mi propio cumpleaños, una excursión para nadar en un cenote sagrado, y la entrada a las ruinas mayas al amanecer. El costo total era considerable, pero cuando lo comparé mentalmente con el presupuesto de la fiesta de Úrsula, me pareció una ganga. El precio de la felicidad de una noche para ella contra el precio de la sanación de 2 semanas para mí. Mi dedo se detuvo sobre el botón de confirmar pago. Y entonces, como un fantasma, la duda me asaltó. Una ola de culpa, fría y familiar, me recorrió el cuerpo. Escuché la voz de mi padre en mi cabeza, llena de decepción: has destruido a la familia. Escuché a mi madre, al borde de las lágrimas: no seas egoísta, Jacinta, ¿qué dirá la gente? Me vi a mí misma como ellos me verían, la villana, la hermana resentida y cruel, la hija desagradecida. Mi dedo tembló, a 1 milímetro del clic que lo cambiaría todo. ¿Estaba a punto de causar un dolor irreparable por una rabieta, por una fiesta? Entonces, levanté la vista y vi mi propio reflejo en la pantalla oscura del portátil. Vi las ojeras profundas bajo mis ojos, la tensión permanente en mi mandíbula, la tristeza opaca en mi mirada. Vi a una mujer de 26 años que se estaba desvaneciendo, convirtiéndose en un fantasma al servicio de los demás. Y supe, con una certeza que me atravesó el alma, que si no hacía clic en ese botón, si retrocedía ahora,
la única persona que se destruiría, lenta e inexorablemente, sería yo. Cerré los ojos, respiré hondo y presioné el ratón. El correo de confirmación de la aerolínea llegó un segundo después. La notificación sonora en mi teléfono fue, a la vez, el sonido de la libertad y el de la traición. Lo primero que hice fue llamar a mi mejor amiga, Cosima. Cuando se lo conté, hubo un segundo de silencio atónito, seguido de un grito de pura alegría. Sí. Joder, sí. Ya era hora, Hazy. Por fin. Estoy tan orgullosa de ti. Cuenta conmigo para lo que necesites, coartadas, lo que sea. Su apoyo incondicional fue el bálsamo que mi conciencia culpable necesitaba. Al día siguiente en el trabajo, me acerqué al escritorio de Fermín, mi colega de contabilidad, un hombre tranquilo y observador. Con el corazón en la garganta, le conté una versión resumida y cuidadosamente editada de la historia. Le pedí, sintiéndome como una criminal, si podía ayudarme a crear algunas facturas y correos de confirmación falsos para la hacienda y el catering. Él me miró fijamente durante un largo momento, y cuando pensé que iba a negarse, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Mi hermano mayor era igual que tu hermana, dijo en voz baja. Claro que te ayudo. Considera esto mi regalo de cumpleaños adelantado. La pieza final del rompecabezas, la ironía definitiva, llegó ese viernes por la noche. Mi padre, con aire de magnate indulgente, me entregó un sobre grueso y pesado. Aquí tienes el efectivo para los depósitos de la hacienda y el catering, mija. No quiero que uses más tu tarjeta, ya has hecho suficiente. Lo acepté con una sonrisa serena que, por primera vez, no era falsa. El dinero en mis manos se sentía como una indemnización, el pago final y retroactivo por 10 años de servicios no reconocidos. Era el combustible que necesitaba para mi operación Libertad. Y yo estaba lista para despegar. El sábado por la noche, el aire en los jardines de la prestigiosa hacienda La Joya era fresco y olía a jazmín y a tierra húmeda. Pero dentro del gran salón, el ambiente era gélido y antinatural. Las majestuosas lámparas de araña estaban apagadas, y solo las austeras luces de servicio arrojaban una luz pálida y fantasmal sobre las hileras de mesas desnudas, cubiertas con manteles blancos impecables. No había música, no había flores, no había el murmullo expectante de los invitados. Solo un silencio denso, un vacío que parecía absorber el sonido. A las 8:15, los primeros coches de lujo comenzaron a desfilar por el camino de piedra. De ellos descendían hombres con trajes caros y mujeres envueltas en sedas y joyas, sus risas y conversaciones alegres flotando en el aire nocturno. Pero sus risas morían en sus labios en el momento en que cruzaban el umbral del salón. Se detenían en seco, sus sonrisas congeladas transformándose en máscaras de confusión. ¿Nos habremos equivocado de día?, susurró una mujer, aferrándose al brazo de su esposo mientras revisaba la dirección en su invitación dorada. No. Dice claramente sábado 4 de septiembre. Un mesero joven, contratado para un evento diferente al día siguiente y que había llegado temprano, se encogía de hombros, visiblemente incómodo. Lo siento, señores, pero no hay nada programado para esta noche. La cocina está cerrada, no hay personal de servicio. El caos era silencioso, una implosión de expectativas. Los invitados se agrupaban en pequeños corrillos, susurrando, mirando sus teléfonos, buscando una explicación que no existía. La atmósfera pasó de la confusión a la irritación. Fue entonces cuando don Teodoro, el gerente de la hacienda, un hombre de cabello plateado y una presencia que imponía respeto, salió de su oficina. Con la calma de alguien acostumbrado a manejar crisis, se dirigió a los grupos de invitados, repitiendo el mismo y desolador mensaje una y otra vez. Buenas noches. Lamento informarles que parece haber un grave malentendido. No tenemos ninguna reservación a nombre de la familia de Braulio para esta noche. Les aseguro que hemos revisado nuestros registros exhaustivamente. No se ha pagado ningún depósito, no hay catering preparado, no hay nada en nuestro sistema. Cada vez que pronunciaba estas palabras, una nueva ola de murmullos y miradas incómodas recorría la sala. Los teléfonos móviles ya no solo se usaban para revisar la invitación, sino para enviar mensajes, para contar el chisme.
La noticia del fiasco se estaba extendiendo como la pólvora en los círculos sociales de la ciudad, un incendio digital que ardía incluso antes de que llegaran los anfitriones. La fiesta fantasma había comenzado, y el fantasma de la humillación ya flotaba en el aire. A las 9 en punto, con una puntualidad digna de la realeza, Úrsula hizo su gran entrada. Llevaba un vestido dorado hecho a medida que parecía tejido con hilos de luz de luna, su cabello recogido en un peinado tan elaborado que desafiaba la gravedad, su rostro radiante con una sonrisa de anticipación triunfal. Detrás de ella, mis padres, Braulio y Eulalia, caminaban con el aire orgulloso del séquito de una reina a punto de ser coronada. La sonrisa de Úrsula se congeló en su rostro en el preciso instante en que sus ojos se adaptaron a la cruda y desoladora realidad del salón vacío. Su boca se abrió, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta. La transformación de reina del baile a figura de una tragedia griega fue instantánea y brutal. Sus hombros se encorvaron, el brillo de sus ojos se apagó, y su rostro se contrajo en una máscara de incredulidad y horror. ¿Dónde está todo? Su voz, finalmente, se quebró en un susurro agudo que resonó en el silencio opresivo. Se giró hacia mis padres, con un pánico salvaje en los ojos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los invitados? ¿Y Jacinta? Mi madre, pálida como el mantel de una de las mesas vacías, ya estaba buscando frenéticamente su teléfono en su bolso de diseñador. Marcó mi número. 1, 2, 3 veces. Cada llamada saltaba directamente a un buzón de voz que yo había grabado esa misma mañana desde una hamaca, con el sonido de las olas rompiendo suavemente de fondo. Hola, has contactado con Jacinta. En este momento no puedo atenderte. Por favor, deja un mensaje y te responderé en cuanto pueda. Braulio, siempre el hombre de acción, se adelantó para enfrentarse a don Teodoro, quien se había acercado con una expresión de profesional simpatía. Tiene que haber un error, casi gritó mi padre. Yo pagaré lo que sea necesario, el doble, el triple si hace falta, pero necesito que esta fiesta ocurra ahora. Don Teodoro mantuvo su compostura. Señor Braulio, con todo respeto, el dinero no puede crear un banquete para 200 personas de la nada. No tenemos personal, no tenemos comida, no tenemos nada preparado. Es físicamente imposible. Fue entonces cuando el teléfono de Úrsula empezó a vibrar sin parar. Eran mensajes de amigos que estaban afuera, en el estacionamiento, preguntando qué pasaba, algunos con un tono de burla apenas disimulado. Salió corriendo del salón, y sus gritos de frustración y humillación se escucharon incluso desde dentro. Jacinta, contesta el maldito teléfono. ¿Qué has hecho? Y en ese preciso momento, a cientos de kilómetros de distancia, en la quietud de un amanecer caribeño, yo publiqué mi primera foto. No era una selfie con un cóctel. Era una fotografía artística, tomada con mi vieja cámara profesional, esa que había sido mi pasión olvidada. Era una composición cuidada del sol rompiendo el horizonte sobre un mar turquesa, los colores anaranjados y morados pintando las nubes. Era una imagen de belleza, de paz, de un nuevo comienzo. Un acto de creación en medio de la destrucción que había orquestado. El pie de foto era simple, pero en su contexto, era una declaración de guerra silenciosa y elegante, redescubriendo los colores que olvidé que existían. Celebrando mis 26, a mi manera. Almohadilla mi cumpleaños real. 2 semanas después, cuando giré la llave en la cerradura de mi apartamento, sentí un nudo en el estómago. El aire al otro lado de la puerta se sentía pesado, estancado. Estaban allí, esperándome, como había predicho mi tía Candelaria. Habían usado su llave de emergencia para organizar su emboscada. Mi padre, Braulio, estaba de pie junto a la ventana, su silueta tensa recortada contra la luz anaranjada de la tarde. Mi madre, Eulalia, sentada rígidamente en el borde de mi sofá, con un pañuelo arrugado entre sus manos. Y Úrsula, acurrucada en mi sillón de lectura, con el rostro hinchado y los ojos enrojecidos, luciendo como una reina destronada. Parecían un tribunal esperando al acusado para dictar sentencia. ¿Cómo pudiste? Fue mi madre quien rompió el silencio, su voz temblando con una mezcla de ira y una pena performativa. La humillación, Jacinta. La humillación.
Todo el mundo está hablando. Nuestros amigos no nos miran a la cara. Mi padre se giró, y su rostro era una máscara de furia contenida. Te criamos mejor que esto. ¿Tanta envidia le tienes a tu hermana que tenías que destruirla públicamente? Nos has avergonzado a todos. Arruinaste el día más importante de mi vida, sollozó Úrsula desde el sillón, las palabras ahogadas por la autocompasión. Lo hiciste a propósito para herirme. Esperaban que me derrumbara. Esperaban disculpas, lágrimas, remordimiento. Esperaban que la vieja Jacinta volviera a asumir la culpa para restaurar su frágil paz. Dejé mi maleta de viaje junto a la puerta, un recordatorio tangible de mi libertad, y en lugar de sentarme y hacerme pequeña, permanecí de pie. De mi bolso, saqué no un souvenir de Cancún, sino una carpeta, idéntica a las que ellos me habían dado durante años. La coloqué sobre la mesa de centro con un sonido suave y definitivo que silenció la habitación. No fue envidia, dije, y mi voz salió sorprendentemente firme, clara, sin un atisbo de temblor. Fue contabilidad. Abrí la carpeta. Dentro no había recortes de revistas, sino hojas de cálculo impresas, copias de recibos y estados de cuenta bancarios. He estado planeando los cumpleaños de Úrsula desde que tenía 16 años, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, cada injusticia recordada. He usado mis ahorros personales. He cancelado mis propios planes. He respondido llamadas de pánico a medianoche. He gastado incontables horas de mi vida asegurándome de que su día especial fuera perfecto, año tras año. Saqué una hoja y la puse encima de las demás. Era una hoja de cálculo, con columnas y totales meticulosamente organizados. Aquí hay una lista detallada de los gastos que he cubierto personalmente para las fiestas de Úrsula en los últimos 5 años. El total asciende a más de 120,000 pesos. Mi dedo se detuvo en una línea resaltada en amarillo. Incluyendo una factura de flores de 80,000 dólares pesos de su fiesta de 25 años que prometiste pagarme, papá, y nunca lo hiciste. El rostro de mi padre pasó del rojo de la ira al pálido de la sorpresa. Mi madre desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a la evidencia escrita. Este viaje no fue un capricho, dije, mi voz ahora cortante como el cristal. Fue mi finiquito. La liquidación por 10 años de trabajo no remunerado y abuso emocional. Fue el primer pago para recuperar mi propia vida, financiado por el dinero que me debían y el depósito que me dieron. El silencio en la habitación era tan denso que casi se podía tocar. Finalmente, extendí mi mano, con la palma hacia arriba, en un gesto inequívoco. Devuélvanme mi llave. Fue el golpe de gracia. La petición no era solo por un trozo de metal, era una revocación de su acceso a mi vida, a mi espacio, a mi paz. Mi madre, con las manos temblorosas, rebuscó en su bolso de diseñador y dejó caer la llave en mi mano. Se sentía pesada, como el símbolo de mi recién ganada soberanía. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par, creo que es hora de que se vayan. Ha pasado un año desde la confrontación en mi sala de estar. Un año de silencios incómodos, de llamadas telefónicas tentativas y de la lenta, a veces dolorosa, tarea de reconstruir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. Esta noche, mi apartamento está lleno de vida. No de la tensión de una emboscada familiar, sino del calor de la risa de mis amigos. Es mi cumpleaños número 27. El aire huele a pastel de chocolate casero, cortesía de mi tía Candelaria, que me llamó al día siguiente de mi regreso de Cancún para decirme una frase que nunca olvidaré: ya era hora, mija. Estoy orgullosa de ti. Cosima y Fermín están aquí, junto con un puñado de otras personas que me aprecian por ser Jacinta, no por mi habilidad para gestionar los detalles. En la pared principal de mi sala, donde antes había un espacio en blanco y anónimo, ahora cuelgan 3 de mis fotografías de Cancún, impresas en gran formato y enmarcadas con sencillez. Son imágenes de paisajes marinos, de luz jugando con las sombras, de colores vibrantes. Son un recordatorio diario de que recuperé no solo mi cumpleaños, sino también una parte de mi alma que había dado por perdida. La relación con mi familia está en proceso de remodelación. Mi madre me envió una tarjeta. Dentro,
con su caligrafía perfecta, había escrito: pensando en ti en tu día. Espero que seas feliz. Con amor, mamá. Son pasos de bebé, lo sé, pero son en la dirección correcta. Con mi padre es más difícil, todavía lucha por entender que ya no soy su solucionadora de problemas a su entera disposición. Nuestra relación es cordial, pero distante. Aún está aprendiendo mis nuevos límites. Y Úrsula, bueno, eso ha sido lo más sorprendente. Hace 3 meses, después de meses de un silencio glacial, recibí un mensaje de texto de ella. Oye. ¿Podemos tomar un café alguna vez? Sin carpetas de por medio. Invito yo. Fuimos. Fue extraño y tenso al principio. No hubo una gran disculpa, pero sí una admisión a regañadientes: supongo que a veces doy las cosas por sentado. Fue la primera grieta en su armadura de princesa. Es un comienzo. Más tarde, después de que mis amigos se han ido y los restos del pastel están guardados, me quedo sola en mi pequeño balcón, mirando las luces parpadeantes de la ciudad. Mi teléfono vibra. Es un recordatorio que programé en mi calendario hace una semana: llamar a Úrsula. ¡Feliz cumpleaños! Lo he programado yo misma. Porque el respeto, he aprendido dolorosamente, debe ir en ambas direcciones. Y establecer límites no significa necesariamente borrar todo el amor, sino enseñarle una nueva forma. Mi vida ya no se define por los detalles de las fiestas de otros, sino por los detalles de la mía: el aroma del café recién hecho por la mañana, la satisfacción de un proyecto bien hecho en mi trabajo donde, por cierto, recibí un ascenso, la alegría de capturar una imagen perfecta con mi cámara los fines de semana. Mi familia dice que rompí todo por una fiesta. Que fui egoísta y cruel. Yo creo que finalmente empecé a construir algo para mí, algo que era mío de verdad, sobre cimientos de autorrespeto. Y ahora les pregunto a ustedes, a todos los que han escuchado mi historia con tanta paciencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fui yo la mala? Gracias por escuchar. Déjenme saber su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.